Muy bien, Pastor Harold Segura. También es el tiempo para que el Pastor Harold pueda bendecirnos. El Pastor Harold Segura es teólogo, escritor y pastor bautista colombiano. No sé si todavía, ahorita lo vamos a escuchar, conserva todavía el acento un poquito caleño, ¿no? Igualmente es director de Relaciones Eclesiásticas de Visión Mundial Internacional, ¿no? Gracias, Pastor Harold, por haber aceptado esta invitación. Realmente es un privilegio tenerle en medio nuestro. Hemos acatado su indicación de leer su artículo, ¿verdad? Que está en el libro Carta a las Amadas Iglesias en Casa. Y bueno, el tiempo a partir de este momento es suyo, pastor, para escucharle atentamente y escuchar lo que el Señor tiene a través de sus labios. Bueno, muchas gracias. Una alegría estar aquí con ustedes. A algunos les vi hace un año aproximadamente cuando estuve en Barranquilla. Vi a Orencio, vi a Loida. Bueno, me quedaron muchos por saludar porque solamente fui por 2 días a Barranquilla. Estuve en la Universidad Presbiteriana, pero ahora tengo la alegría de verles. Me alegra mucho ver de nuevo a Orencio, a Jorge, a Oscar, a Sergio, bueno, otros más con los que hemos tenido ministerio compartido y una parte de la vida también en el seminario, en la denominación y en otros espacios. De manera que un abrazo para todos y créanme que la principal bendición la recibo yo. Yo soy el más bendecido con esta invitación y la voy a disfrutar mucho. Un saludo muy especial para el pastor Alberto Procochuk. Un honor tenerte aquí, Alberto, y saludarte una vez más. ¿Cuánto tiempo sin verte? Siempre con los mejores recuerdos, mucha admiración, respeto por tu ministerio y por lo que representas para los bautistas en América Latina. Una bendición para vos y tu esposa y un abrazo muy grande. Espero verte pronto, Alberto. Ya mucho tiempo sin verte. Cierto. Bueno, Reinaldo me pidió que hablara sobre el último capítulo del librito Cartas a la Amada Iglesia en las Casas. No sé cuántos lo han leído. Es un escrito muy breve. Al fin y al cabo es una carta y no una carta epistolar como la del apóstol Pablo, que algunas eran bastante largas, sino una carta más familiar, que fue el tono en el cual escribimos los más autores y autoras de ese pequeño libro. El tema que me asignó la editorial Mundo Hispano es un tema que ha estado en mi corazón ya hace varios años. Me he estado preguntando por el discernimiento espiritual. ¿Qué significa el discernimiento para nuestras iglesias? Sobre todo lo he estado pensando en el marco de la organización de trabajo social cristiano con la que yo trabajo, que es Visión Mundial. Ahí trabajo hace 20 años, como se mencionó ahora. Entonces, desde hace unos 10 años más o menos, estuvimos preguntándonos qué significa para una organización como la nuestra, que está en más o menos unos 95 países del mundo. En América Latina estamos en 15 países. Entonces nos preguntábamos qué significa para una organización que se llama cristiana hacer planes y contemplar dentro de ese proceso de planificación la fe. ¿Cómo se planifica con fe? Bueno, esta pregunta es válida para la iglesia, es válida para escuelas cristianas, es válida para universidades cristianas, para clínicas cristianas, en fin, es válido siempre que pensamos en el futuro preguntarnos por la voluntad de Dios. Básicamente, esa es la gran cuestión, porque cuando cristianos nos preguntamos por el futuro que estamos anhelando, tenemos que incluir allí la voluntad de Dios. ¿Cuál es el futuro que Dios nos está entregando o nos está comprometiendo? O cómo nosotros reconocemos ese futuro y el presente también. Entonces, hicimos hace unos 10 años varios materiales de cómo hacer planificación estratégica, incluyendo el tema del discernimiento.
preguntándonos por, Señor, ¿qué es lo que nos estás diciendo y hacia dónde nos quieres llevar? Me parece que para este tiempo de pandemia, de confinamiento, esa pregunta es completamente válida y por eso en los 25 minutos que tengo ahora voy a presentarles el tema y vamos a darnos tiempo para las preguntas. Anote si tiene alguna observación, algo que no alcanzo a explicar muy bien y en el tiempo de las preguntas lo conversamos. No intento en 30 minutos abarcar todo el tema, pero sí hacer una propuesta que les provoque, abra la puerta para que ustedes puedan estudiar un poco más, ir a algunos textos bíblicos ya con el enfoque que yo voy a presentar aquí, porque como repito, me parece que el momento que estamos viviendo, si algo necesita, más que estrategia sanitaria, que eso se encargan los especialistas, de estrategia política que se encargan los gobernantes. Lo que nosotros necesitamos es discernimiento espiritual. Tratar de entender este momento, vivirlo desde nuestra fe, nuestra espiritualidad y tratar de, a la luz de lo que está pasando, revisar nuestras propias maneras de ser iglesia, ser sociedad, ser familia y ser personas. Por allí va más o menos el tema que les voy a presentar. Lo he titulado Ante el desconcierto histórico, discernimiento profético. Y voy a dejarles la presentación. Reinaldo, terminando la presentación, te la envío para que puedas distribuirla para quien tenga interés. Ok. Bueno, un texto, perdón, un texto clave. Juan 10:27 para que empecemos con un texto del Evangelio. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es un texto que nos pone el marco, yo creo, más específico de a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de discernimiento. Es escuchar esa voz de Dios, que no es fácil porque en medio de tantas voces, sobre todo tantas voces que estamos escuchando hoy, reconocer la voz de Dios no siempre es fácil. Por eso es una tarea del Espíritu. Básicamente el discernimiento de espíritus es un discernimiento que depende del Espíritu. Aprender a discernir esa voz del Señor. Vámonos con una definición que a mí me satisface. Ustedes dirán si están de acuerdo, si quedan preguntas y en el momento de la conversación conversamos. El discernimiento puede describirse como un medio. No es un fin, es un medio para reconocer y aceptar lo que Dios está haciendo y lo que Dios desea. Entonces noten que cuando les decía de planificación estratégica en una organización cristiana o una iglesia, uno se pregunta siempre por dónde estamos y hacia dónde vamos. Y el discernimiento abarca esos dos aspectos. ¿Qué está haciendo Dios y qué espera Dios? Imagínense el cambio tan grande que eso significaría para nuestras iglesias si pudiéramos reconocer esa voz y después de reconocerla, el otro aspecto más difícil del discernimiento, que es obedecer la voz, que son dos cosas complementarias, pero no iguales. No siempre quien discierne obedece. Y el discernimiento tiene ese aspecto también incluido, que es el de la obediencia. Sigo con la definición. Ver la situación desde la perspectiva de Dios. Miren toda la aplicación que esto tiene para hoy. Yo no veo la situación solamente desde el ángulo periodístico. La iglesia no está llamada a ver lo que está pasando solamente desde el ángulo político, desde el ángulo económico, desde el ángulo sanitario. Todos esos aspectos son muy importantes, pero hay un diferencial de parte del pueblo de Dios, que es leer la situación desde la perspectiva de la fe.
Es una perspectiva que cuenta con las otras lecturas sociales, económicas, políticas, pero agrega algo que pertenece a la fe muy propiamente, que es la lectura espiritual de la situación que estamos viviendo. Sigo con la definición. Exponer en lugar de tomar una decisión. Escuchar al Espíritu, quien obra en y entre nosotros, reconociéndonos que somos el instrumento de Dios para comunicar esperanza, para llamar a la conversión, para entender nuestra propia conversión, en fin, para hacer, en resumen, lo que hacía el Antiguo Testamento con los grandes sucesos históricos, como vamos a verlo ahora. Es una práctica que requerimos fortalecer de manera intencional y como parte integral de la vida comunitaria de la Iglesia. El ejercicio que hicimos en nuestra organización requirió entrenar a los ejecutivos y mostrarles también un marco metodológico. ¿Cómo se hace eso? En resumidas cuentas, ¿cómo se hace? Cuando vamos a planificar, oramos, pero además de orar, ¿qué hacemos? Bueno, leemos la Biblia, sí, pero además de eso, ¿qué hacemos? Pues tenemos un devocional, sí, pero además de eso, no necesariamente eso implica el discernimiento. Hacer esas tres cosas pudiera ser una forma de introducir un ejercicio técnico. Entonces, ya pasé la parte devocional, entremos al asunto de finanzas, entremos al asunto de personal, proyección estadística. No. No es que pasamos ahora a la parte técnica, es que en la parte técnica nosotros actuamos dependiendo de lo que reconocemos que es la voz de Dios y la voluntad de Dios para hacerla. Entonces, esto sí requiere una metodología. Esto requiere un entrenamiento para la iglesia y para nosotros como pastores y como líderes. Pero aquí hay que aceptar que por lo menos en los medios evangélicos esta disciplina no ha sido tan cultivada. Miren, aquí estamos hablando de discernimiento, a mí me alegra mucho, pero reconozcamos que es un tema bastante nuevo en el medio evangélico en el cual nosotros nos movemos. En otras tradiciones de la fe, y Alberto, que es un estudioso de la espiritualidad cristiana, yo lo sé, esto tiene una tradición muy larga. Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, es uno de los grandes escritores y cristianos referentes para el tema del discernimiento. Toda la comunidad jesuita tiene una gran práctica de discernimiento, pero si no les gustan los jesuitas, entonces pasemos a Lutero. Lutero era un practicante del discernimiento. Lo que pasa es que poco se dicen o poco se dice sobre él cuando estamos hablando de la gran reforma del siglo XVI. Pero si uno esculca dentro de la biografía de Lutero cómo vivía él su espiritualidad, muchos de sus textos, muchos de sus sermones provenían de una convicción de que él había escuchado la voz de Dios y estaba discerniendo el momento político, social y económico de Europa en aquel momento. No era una cuestión de que él se aislaba para escuchar la voz de Dios, no. Es que el análisis que él hacía de lo que estaba pasando en Europa era una mirada de fe. Y de verdad que era una mirada muy aguda y muy crítica. Estando convencido de que lo que él proponía venía de la voluntad de Dios, se iba contra el Papa, se iba contra el Vaticano, porque donde hay convicción, hay subversión. Me explico. Lutero venía de la raíz mística de los grandes alemanes del siglo XIII y XIV, que eran místicos que no necesariamente dependían de la institución religiosa, sino de la voz de Dios. ¿Sí ven lo subversivo que puede ser la práctica del discernimiento? Eso pasó con Lutero, eso pasó con Calvino, eso pasó con los tatarabuelos de los bautistas, los anabautistas radicales del siglo XVI. Reconocían que la autoridad no la tenía la institución, no la tenía el Papa, no la tenía Dios.
Y por eso ese tipo de mística y ese tipo de práctica del discernimiento era muy temido por la institución, porque era gente que tenía una lectura muy aguda de su momento histórico y a partir de esa lectura, pues ellos decían, vamos contra tierra y mar. No importa si Dios va conmigo, recuerden lo que Lutero dice, yo estoy sujeto a lo que diga la palabra de Dios y lo que diga el Papa para mí es lo de menos. Imagínense hasta dónde llegaba la convicción de su discernimiento espiritual, pero eso venía no solamente del Lutero político, que también lo era, no venía del Lutero religioso, que lo era, sino del Lutero espiritual, de sus prácticas de espiritualidad y de la tradición de la cual él había bebido, que eran los grandes místicos, repito, del siglo XIII, XIV y otros más que eran de frecuente lectura en Lutero. Bueno, avancemos. El discernimiento es una disciplina espiritual, en resumen, que se practica en comunidad. No es el profeta, no es el discernidor profesional, no, es una práctica de comunidad, de iglesia. Busca conocer la voluntad de Dios, no solamente para captar la voluntad de Dios, sino lo más difícil, para hacerla. El Sermón del Monte termina diciendo que hay unos que perciben la voluntad, pero no la hacen. Hay otros que la perciben y la hacen. Los segundos son los que cuando viene el viento y la tormenta, la casita queda firme. Discernimiento en procura de ser la comunidad de fe que él espera. Discernimos para eso. La familia que él quiere, la persona que él busca y el mundo que él sueña. Porque al fin y al cabo el discernimiento que se propone, que seamos el instrumento de Dios que él espera en este momento. Básicamente a lo que nos llevaría a discernir es ser el instrumento de Dios para este momento. ¿Qué nos afana y qué nos preocupa? ¿Que abran de nuevo los templos? Sí, pero no es el todo. ¿Que las finanzas puedan sobrevivir? Sí, pero no es el todo. ¿Que los pastores mantengamos el trabajo después de esta situación tan difícil donde nadie va a contratar pastores ahora? Sí, pero eso no es el fin. El fin es que nosotros captemos qué es lo que Dios está queriendo hacer en este momento y nosotros nos sumemos a esa causa. Si nosotros logramos discernir eso, valga la palabra, lo demás, dice Mateo 6:33, se podría resolver por añadidura. Pero lo importante es saber qué quiere Dios y decirle, Señor, capto. El asunto aquí no es estarme quejando porque el templo no lo han abierto. El asunto aquí es mientras lo tienen cerrado, que en este encerramiento yo pueda captar, en este confinamiento pueda captar la voz de una manera que afuera no la captaría. Y que en esta situación que vive la iglesia pudiera darse la oportunidad de escucharte como hacía rato no lo hacíamos. Entonces el discernimiento tiene ese elemento también de cómo se suma al sueño de Dios para lo que Dios está queriendo hacer. El modelo del discernimiento es Jesús. El reino es el horizonte, no es la iglesia. El espíritu es la guía y la comunidad es el espacio donde se practica el discernimiento. Muy dudoso el discernimiento solamente individual. Posible, sí, pero lo generalizado es el discernimiento comunitario. Y en eso los anabautistas del siglo XVI fueron maestros. Ellos decían que incluso la interpretación de la Biblia no debería ser individual, tendría que ser una hermenéutica comunitaria, decían ellos. Bueno, avancemos. Miren este texto. Tomé uno de los tantos textos que pudiéramos tomar del Antiguo Testamento donde pasó algo que ellos esperaban que no pasara, como lo que nos está sucediendo ahora. Uno o una de ustedes que nos lea el texto, por favor, para oírles también. Alguien que nos ayude con esta lectura. Es un fracaso en Israel, un momento muy crítico, como pudiéramos haber escogido otro momento. ¿Quién nos ayuda?
¿Cuál es el Poco texto, después, Pastor Harold? ¿Están viendo? poco después, Ah, ok. Josué envió a varios hombres de Jericó a Jai, que está junto a Bet-Aven, al oriente de Betel. Les dijo, vayan y hagan un reconocimiento de la tierra de Jai. Y ellos fueron a reconocer el terreno. Cuando regresaron, le dijeron a Josué, no es necesario que todo el pueblo se fatigue. Bastará con que vayan 2,000 o 3,000 hombres. Ellos podrán derrotar a Jai, porque los de allí son pocos. Así que los que fueron a atacar a Jai eran como 3,000 hombres, pero fueron derrotados y tuvieron que salir huyendo de allí. Los habitantes de Jai mataron a 36 hombres, a los demás los persiguieron hasta las canteras y los derrotaron en la bajada. Y cuando el pueblo supo esto, su ánimo desfalleció y se escurrió como agua. Entonces Josué se rasgó la ropa y tanto él como los ancianos de Israel se echaron polvo sobre la cabeza e inclinaron su rostro hasta el suelo delante del arca del Señor hasta que cayó la tarde. Y Josué exclamó, ay, Señor, Señor, ¿por qué permitiste que el pueblo cruzara el Jordán? ¿Acaso fue solo para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Hubiera sido mejor que nos quedáramos al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha sido derrotado y que salió huyendo de sus enemigos? Cuando lo sepan los cananeos y todos los pueblos que habitan esta tierra, vendrán y nos rodearán y nos borrarán de la tierra. Y entonces, ¿qué vas a hacer con tu gran fama? Gracias, Dania. Extraordinario ese texto, ¿no les parece? Extraordinario. Porque noten que aquí no estamos frente a un episodio de victoria, que los hay muchos, y que los episodios de victoria le gustaba mucho al escritor sagrado o a los escritores sagrados, porque de todas maneras había una cierta teología triunfalista. Dios siempre está con nosotros, por lo tanto, nosotros siempre tenemos la victoria. Pero noten que aquí el escritor sagrado nos está entregando algo riquísimo para nuestra teología y nuestra práctica de fe. Nos está entregando una derrota. Y frente a la derrota, Josué se pregunta, miren todo lo que se pregunta, esto da para todo un sermón. Yo que fui profesor y soy profesor de homilética, Orencio, nosotros que nos gusta tanto. Miren las preguntas, ¿por qué permitiste que el pueblo cruzara el Jordán? ¿Acaso no fue, ay Señor, ese texto a partir del 7 hasta cuando termina el 7 y 8, eso es una joya de la literatura del Antiguo Testamento. Ay Señor, ¿por qué? ¿Cómo interpretamos? ¿Por qué permitiste que pasara? Y son preguntas. Fabuloso el texto para estos días. Y si quieren un título que se me acaba de ocurrir. Ay Señor, ¿qué nos pasó en Ai? Eso pasa en Jai. Ay Señor, ¿qué nos pasó en Ai? Josué está desconcertado. Pero atención a esto. Eso que está pasando para Josué se constituye en un momento de discernimiento y el discernimiento incluye queja. Pero escuchen algo aquí porque esta parte para mí es sumamente importante. Hay una diferencia entre la explicación y el discernimiento. Explicación es lo que pide al inicio Josué. ¿Por qué permitiste? Pero cuando uno tiene la explicación, no siempre eso le va a servir. Por eso hay que agregarle a la explicación el discernimiento. Hoy encuentro a mucha gente o encontramos a mucha gente tratando de que le expliquemos lo que está pasando. ¿Es un castigo de Dios? ¿Es una oportunidad de Dios para la conversión? Es la señal del final, pero son explicaciones. De eso son expertos los testigos de Jehová y tengo un amigo muy cercano. Entonces ellos están felices porque se está cumpliendo todo lo que ellos habían dicho y me mandan profecías de mitad del siglo XX. Los adventistas están sacando las viejas profecías de Elena de White diciendo esto se está cumpliendo. Esa es la explicación. Pero el discernimiento
no solamente explica. El discernimiento se pregunta por qué y se transforma y se une al propósito de Dios. Es más de obediencia que de explicación. Si me permiten una ilustración. Si yo estoy pasando por una situación crítica de salud con un familiar, una cosa es que yo tenga la explicación por qué le está pasando eso. Otra, que yo discierna. No por qué Dios lo envió, eso es explicación, sino qué oportunidades me abre Dios en esta situación y qué puedo yo hacer con esto. ¿Qué es lo que Dios quiere transformar en mí? No es que enfermó a mi ser querido para que yo me transformara, eso es explicación. No, es, dada la situación como está, yo aquí cómo me muevo frente a la voluntad de Dios y cómo puedo sumarme a su propósito de transformación de otros y transformación mía. La explicación me la da el médico. El discernimiento es asunto del espíritu. Por eso hay gente que frente a una enfermedad se transforman y dicen, la enfermedad fue para mí la mayor bendición porque yo aprendí. Eso es discernir. Hay otros que se enferman, intentan recuperarse, se recuperan para seguir siendo los mismos que eran. Y te explican qué pasó. A mí me pasó esto porque yo comía en demasía tal cosa y el médico me dijo que yo tenía una deficiencia cardíaca y eso es explicación. El discernimiento tiene en cuenta la explicación, pero entra más profundamente en el sentido, a diferencia de explicación, es el sentido que eso tiene. Eso hicieron en el Antiguo Testamento todos los escritores sagrados. Atención a esto. Josué para nosotros es un libro histórico o profético. Es histórico. Para el pueblo de Israel, eso era profético. Para ellos no existen libros históricos. Ellos dividen todo el Antiguo Testamento en ley, escritos y profetas. Ellos no tienen la división nuestra de ley, historia, profetas mayores, profetas menores, sapienciales. No, esa división es nuestra. Ellos interpretaban solamente ley, lo que Dios quiere, escritos, lo que me enseña a vivir mejor, y profecía. ¿Qué significa eso? Que los hechos históricos para ellos eran el escenario donde Dios hablaba. ¿Ven lo rico que hay allí? Por eso Josué es profético. Josué es profético porque lo que pasa, habla. Lo que pasa en la historia, habla. El 11 de septiembre habla. Estados Unidos cerró los oídos y no quiso ir. Se fue a una guerra. Esa es la prepotencia de los imperios, que cuando pasa algo, en lugar de cambiar y humillarse, sencillamente salen a la guerra para recuperar lo perdido. Frente a la pandemia habla. Esta situación económica que viene habla. Y yo lo que necesito es reconocer cómo puedo captar la voz de Dios aquí y moverme en el sentido de su voluntad. Antes que buscar la explicación, sí, otra vez lo envió por castigo, lo envió por conversión, lo envió porque se anuncia el fin. Aquí es la historia como profecía. Vamos cerrando y voy a anotar sencillamente unas preguntas y unas explicaciones sobre esos textos de cómo se veía en el Antiguo Testamento la historia como escenario profético. En las trágicas historias de la Biblia nos encontramos con variadas interpretaciones porque ellos interpretaban de varias maneras. No siempre venía una voz dando las interpretaciones. Los evangelios siguen más o menos el mismo sentido. Es una interpretación de lo que Jesús hizo. No es una narración periodística, sino una interpretación de la historia. Entonces hay esa obsesión, permítanme el término, por hacer de todo lo que pasa un acontecimiento espiritual. Y lo interpretan desde la fe. Quienes interpretan son el pueblo creyente. Por eso todas esas historias que tenemos de los evangelios
No hay una interpretación ni siquiera histórica, químicamente histórica, sino una interpretación de fe. Ellos están interpretando, y no lo está interpretando el evangelista, lo está interpretando la comunidad que está alrededor de él. Por eso hoy se habla que el libro de Juan, Evangelio, es una comunidad juánica, o la comunidad de Mateo, que eran comunidades que iban interpretando y respondiendo a su contexto, teniendo en cuenta la historia de Jesús. Ese ejercicio de interpretación respondía a una profunda necesidad. Ellos no escribían para explicar, ellos escribían porque estaban viviendo una situación y la narración les ayudaba a explicar lo que estaban viviendo, mejor, a encontrar sentido a lo que estaban viviendo. Por eso quien no conozca el contexto de Mateo tan diferente al de Juan, se pierde mucho, porque era una respuesta a ese contexto y una respuesta que procedía del discernimiento de la vida de Jesús. Vamos cerrando aquí. Dicha interpretación es el resultado de un ejercicio de discernimiento histórico y compromiso profético, es decir, compromiso con la voluntad de Dios. ¿Qué nos quiere decir el Señor? ¿Qué quiere que anunciemos o qué quiere que denunciemos en este momento? Para mí esas son las grandes preguntas del discernimiento en este momento y voy cerrando aquí. Si requiriéramos de unas preguntas que nos ayudaran a discernir este momento, por ejemplo, preguntas claves pudieran ser estas. ¿Qué dice esta situación acerca de mí? Ahora que estoy confinado, ¿qué estoy aprendiendo de Harold? Ahora que no estoy viajando, yo que permanecía 3 semanas por fuera de casa. Bueno, Alberto de viaje sabe y ustedes saben de viaje también bastante. Por naturaleza de mi trabajo estaba 3 semanas afuera. Ahora que estoy aquí, ¿qué me dice esto de mí? ¿Qué estoy descubriendo que pudiera ayudar a ser más fiel a la voluntad de Dios? Por ejemplo, ¿qué dice acerca de los otros? ¿Qué dice esto acerca de mi hijo? ¿Qué dice acerca de esto de mi relación con mi esposa? ¿Cómo me relaciono yo con el espacio físico? ¿Por qué me siento como me siento? ¿Qué me dice el hecho de que hayan cambiado mis ritmos de sueño, mis ritmos de alimentación? ¿Qué me dice esto de que yo me esté refugiando en comer más? ¿Qué me dice esto? ¿Qué dice acerca de nuestros valores? Yo que decía tanto que, ¿por qué ahora veo que no estoy viviéndolo en profundidad? ¿Qué dice esto? Pasemos a la mano derecha. O mejor, vamos a la de abajo. Vienen unas preguntas más profundas. ¿Qué está haciendo el Señor? No necesariamente por qué lo envió. Esa es una cuestión para discutir ya en otro plano. Aquí estamos moviéndonos dentro del plano del sentido. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Cuál es su sueño o su proyecto? ¿Era esta la sociedad que él quería? La pandemia no nos está revelando la desigualdad social, la gran injusticia económica que hay, los modelos de salud miserablemente descuidados en contra de los más pobres. ¿Estamos teniendo en cuenta eso? ¿Por qué la gran potencia económica del mundo aparece entre las primeras estadísticas de gente muerta? ¿Por qué un presidente como Bolsonaro, cuando le preguntan por qué está ocupando ahora también uno de los primeros lugares de muertos, él sencillamente dice, ¿y qué quieren que haga? ¿Qué nos dice eso acerca de los políticos por los cuales votamos? ¿No debería esta pandemia hacernos pensar un poco en las opciones políticas de nuestras iglesias? En fin, estoy aquí hablando de 1000 posibilidades. ¿Cuál es el sueño de Dios? ¿Qué quiere hacer Dios? Sobre todo, ¿qué le duele a Dios? Porque hay algunos que dicen, no, esto es producto del pecado del ser humano, entonces Dios ha traído eso y bien merecido lo tenemos. Por lo tanto, Dios está así. No, pero el Dios de la compasión de Jesús dice que Dios está llorando, que llora junto a nosotros. Esa es otra óptica teológica. El Dios que yo escojo para reflejar su rostro en este momento. Para mí Dios
está con su corazón arrugado. Le duelen los muertos, le duele la miseria que viene, le duele el desempleo, le duele. Dios no está frotándose las manos diciendo, pues así los quería ver. Eso lo que refleja es una teología bastante cruel, que muchas veces es la teología que en algunas de nuestras iglesias hemos sostenido. Y vienen las otras preguntas en el campo del cómo podemos participar en lo que Dios quiere hacer. ¿Qué iglesia, familia, sociedad y mundo deberíamos forjar? ¿Qué haría Jesús en nuestra situación? La vieja pregunta de Sheldon, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué cosas nuevas deberíamos emprender? Sheldon es el escritor de En su nombre, creo que se llama el libro, En sus pasos, una novela donde una iglesia se transforma porque comienza a preguntarse, antes de hacer cualquier cosa, ¿qué haría Jesús en mi lugar? En sus pasos se llama y la publicó, creo, Casa Bautista. ¿Qué cosas nuevas deberíamos emprender y qué cosas deberíamos dejar? ¿Ustedes se imaginan? Si estuviéramos preguntándonos eso, y un buen ejercicio para la iglesia es qué nos estamos preguntando hoy y qué deberíamos estarnos preguntando. Eso apunta al discernimiento espiritual y ese discernimiento tiene que ver con asuntos sociales, con asuntos económicos. La pandemia está revelando cosas que las iglesias no habían querido entender y ni con una pandemia queremos detenernos para pensar en eso. Políticas miserables, modelos económicos de injusticia enorme. Este mundo no está bien, por lo tanto el afán no es que abran rápido los templos. El afán es cómo nosotros proclamamos un mensaje de conversión aún para la gente ya convertida. Que comiencen a abrir los ojos a la manera que lo haría Jesús. Y Jesús con discernimiento dice, qué pena me dan ustedes. Saben discernir cuando llueve. Saben discernir los ciclos del tiempo, pero no reconocen las señales de lo que está pasando. Que es una expresión que bien vale para el discernimiento. El reconocimiento de las señales de los tiempos. Quien lee esas señales discierne para sumarse a lo que Dios está queriendo hacer. Paremos aquí, son mis 30 minutos, 35, y vamos a la conversación, porque como ven, esto es para muchas más preguntas, ¿no? Adelante. Muy bien, gracias, Pastor Harold. Realmente un tiempo muy, muy especial. Bueno, y yo creo que este es el espacio que podemos abrir para que los que tengan alguna inquietud, alguna pregunta, algún aporte, es la posibilidad. Usted abre el micrófono y puede intervenir. Adelante, con confianza, preguntas, observaciones, complementos, cosas que no te cuadran, porque lógicamente no estamos para escuchar y repetir, sino pensar qué significa esto y seguramente hay cosas también nuevas, espero. Y conversemos sobre esto. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? O si desean por el chat, también podemos. Si quieren poner su mensaje, adelante. Pastor Harold Segura Carmona. Hola, Aurencio Benítez Hidalgo. ¿Qué podríamos hacer la iglesia actual, moderna, para llevarla a eso que me parece tan básico y tan importante, tan útil, tan productivo? Número 1, el discernimiento en comunidad. Número 2, la interpretación hermenéutica en comunidad. Porque es un ejercicio que no tenemos y una práctica agotada. Sí. Doy ideas. ¿Qué podemos hacer con la iglesia moderna? Mira, yo me permitiría cambiar la pregunta y yo la haría. ¿Sabe por qué? Porque en este movimiento moderno, donde hay tanto, por llamarlo algo, profetitis, apostolitis y gente que a veces sin tener herramientas ya sube mucho, más que una persona que ha estudiado, que se ha sacrificado,
hay una resistencia seria para considerarlo. Sí, sí, sí. Me voy a permitir responderte así. Yo cambiaría la pregunta, si me permites. No preguntaría qué hacer con la iglesia moderna, sino qué hacer con mi iglesia, porque es el Ajá. espacio donde yo tengo incidencia. Entonces, mi sugerencia es que, bueno, el pastor tiene una gran incidencia sobre su comunidad de fe local. Yo creo que hay que empezar pequeñas prácticas que cambien los modelos que tradicionalmente hemos tenido. Los modelos de lectura bíblica, de explicación de la Biblia, han sido modelos muy jerárquicos, donde el pastor da la palabra, los demás escuchan, y cambiar esos modelos por modelos, vamos a llamarlos más participativos. Ajá. Y eso debe ser intencional, debe ser una propuesta que el pastor le presente a la comunidad, diciendo, yo creo que una de las cosas que estamos aprendiendo de la pandemia es que necesitamos reconocer la voz de todos ustedes. En Zoom, la voz del predicador es una más. Porque así es la práctica de los dones, ¿no? Exactamente. Entonces, hacer una es para propuesta complementar. Sí, una propuesta muy intencional donde incluso los sermones pueden ser diseñados de manera comunitaria. 4 o 5 personas escogidas que traigan preguntas, que traigan lectura del texto que vamos a predicar el domingo. Después ese mismo grupo tener un diálogo. Yo acabo de predicar en una iglesia de Cali la semana pasada, un sábado. Ellos se reúnen el sábado, una iglesia que se reúne en el seminario a propósito. Y les dije, el lunes vamos a tener una hora para discutir el sermón. Y la gente llegó y llegó muy buen grupo. El pastor estaba un poco sorprendido con la buena asistencia. Son pequeñas prácticas que van reconociendo que la voz de la iglesia vale tanto como la voz del pastor o pastora. Y hacer, por ejemplo, en el caso de discernimiento, ejercicios que nos ayuden partiendo de la iglesia local. Hay que empezar, en mi iglesia, por el acuario, no por el mar. Exacto, bien, bien, me gusta la expresión, empezar por el acuario y no por el mar. En nuestra iglesia tenemos un proyecto pro templo. Yo creo que una pregunta que ya estamos levantando es, ¿esta pandemia nos dice algo acerca del templo? ¿Debemos seguir con ese proyecto o no? A lo mejor sí, pero hagámonos la pregunta. Pero comenzar por ese espacio comunitario, creo que ahí es también tener en cuenta la eclesiología que hemos recibido de la tradición bautista. Lo congregacional significa lo participativo, y lo participativo incluye lo hermenéutico y el discernimiento. Pero gracias, Horencio, muy bueno, y me gustó eso de la pecera, el acuario. Gracias a usted, pastor, Dios le bendiga. Gracias, Horencio, qué gusto. A ver, muy bien, el pastor Jorge Campo quiere intervenir. Pastor Jorge, adelante. Jorge, qué gusto. Un placer, Pastor Harold, saludarle y a todos los pastores que están en la conferencia. Pastor, frente a todo lo que nos ha charlado hoy, la pregunta sería, ¿qué pasos daríamos como iglesia para salir de esta situación? Porque escucho muchas veces sobre las reflexiones que debemos tener en medio de esta crisis y de los aprendizajes, pero poco escucho de los pasos para salir de esta situación. Pues yo sé que han habido procesos en la Biblia, en los profetas, donde el pueblo de Israel, bueno, se narra las circunstancias que ellos vivieron cuando vivieron procesos duros, difíciles, el pueblo de Israel, cuando fueron llevados en cautiverio y todo esto. Guardando las proporciones, no digamos que estamos en una situación tan como la que ellos vivieron, pero sí estamos viviendo circunstancias que le hemos aprendido a sacar el mayor provecho, pero ¿qué pasos deberíamos nosotros dar para salir de la situación? Pienso que eso poco se habla hoy día, al menos es mi parecer. A ver, Jorge, te pregunto, ¿de qué situaciones te gustaría salir? Cuando dices salir de esta situación, ¿te gustaría salir de qué? Si nos compartes allí con confianza. Puntualmente de la pandemia, porque si bien es cierto, le hemos sacado el mayor provecho a la cuarentena, al encerramiento, todo eso,
yo veo que no estamos diseñados para vivir la vida de esta forma. ¿Qué podemos hacer nosotros, la iglesia, para salir de la pandemia, para salir de esta pandemia? ¿Qué piensa usted? Porque he escuchado mucho sobre las reflexiones, sobre lo que podemos hacer, qué aprendizaje podemos sacar de esta situación, pero la situación indudablemente algún día se va a acabar. ¿Qué pasos daríamos nosotros para salir de la situación? Jorge, lo que pasa, te digo aquí con confianza, lo que pasa es que eso no está en manos de la iglesia. Está en manos de la sociedad, está en manos de la ciencia, está en manos de las instancias políticas. O sea, no nos corresponde como iglesia solita dar una respuesta que le pertenece a toda la comunidad y sociedad en general. Lo que podemos es, como iglesia, salir de la situación de desesperanza, por ejemplo, salir de la situación de desesperación y aprender a vivir en situaciones que no habíamos tenido antes. Orar para que como mundo, como sociedad, como humanidad salgamos de esto. Pero el asunto no es cómo la iglesia va a salir de la pandemia. El asunto es cómo vamos a salir todos. Estamos en un arca de Noé. Esto nos afecta a todos. Orar por la ciencia. Orar por los estamentos científicos que están en procura de medicamentos y de vacunas. Mire, incluir todo eso porque de aquí no vamos a salir nosotros solos. Sí, no vamos a salir nosotros solos. Tenemos que salir junto con los demás y aprender ese sentido de interdependencia, que lo que está pasando aquí afecta a lo que está pasando el otro lado de la ciudad. Entonces, nos gustaría tener la solución. Pero, a ver, ¿cómo piensas esto? ¿Cómo lo piensas? Bueno, obviamente sería más que todo el enfoque que la iglesia debe tener para dar los pasos para salir de esto, obviamente. Vuelvo y voy al punto. Observo que hemos venido reflexionando mucho de cómo nosotros podemos manejarnos en medio de esta situación. Pero a mi parecer, a veces se habla poco de qué podríamos nosotros aportar para salir de esta situación. Porque considero que esto es algo temporal, que no es la primera vez que la humanidad pasa por pandemias, Sí, que ha sido sí. muchísimas veces que hemos pasado por circunstancias como estas y de pronto adquirimos un aprendizaje muy fuerte de cómo vivir la pandemia y el día que se acabe, cómo nosotros retomamos las actividades. Sabemos que los científicos, los gobiernos, hay muchos actores que darán su aporte para poder salir de esta situación. Y el enfoque de la pregunta estaría cuál sería el de nosotros como iglesia a ese aporte. Y creo que usted da en el punto, pues me da un poco de vergüenza decirle esto así, porque obviamente estamos para aprender de usted, pero sí, obviamente hay que hablar mucho por todos los actores que hacen parte para darle fin a esta situación. Sí. Sí, y otra cosa, Jorge, es que el afán no es salir. El afán es, no es salir para volver a lo mismo, es que salgamos distintos. Habrá algunas cosas que la misma situación no nos permitirá volver a hacer, ya sea por la limitación económica que vamos a tener, ya sea por las limitaciones sanitarias, pero habrá otras que podremos hacer como hacíamos antes. Y yo creo que lo que debemos enseñar a las iglesias, ayudarles a aprender, es que necesitamos salir no a lo mismo, que ojalá pudiéramos salir con unas nuevas formas de entender el mundo, la sociedad y nosotros mismos. Entonces sí me parece, Jorge, que allí la iglesia tiene una gran oportunidad de agregar la mirada espiritual frente a una situación. ¿Cómo salir? Pues unirnos a los que tienen la respuesta para hacerlo. Busquemos quiénes, pero no vamos a salir nosotros solos. Aquí estamos frente a un asunto de humanidad y de humanidad global. Lo mismo se está preguntando el Junior de Barranquilla, ¿cómo vamos a salir de esto? Pero al Junior tampoco le toca solito salir de ahí. Los gobiernos están pensando en lo mismo. Estamos frente al gran símbolo de la vulnerabilidad humana.
Cuando uno dice, ¿cómo hago para salir? Es que hay cosas de las cuales uno no puede salir. Hay cosas que uno tiene que vivir como el proceso, ya sea social, médico, en fin. No tenemos en las manos, no tenemos el control. Y desde la perspectiva espiritual, no tener el control es una gran oportunidad para la experiencia de la fe. En un mundo que ha querido siempre tener el control. En este momento, ni la iglesia tiene el control, ni la ciencia, ni los más poderosos del mundo. Entonces, vivamos esa experiencia de vulnerabilidad con el sentido de fe. ¿Qué podemos hacer para salir distintos? Ese sí es un mensaje propio de la iglesia. No sé si la ciencia nos vaya a ayudar a responder eso. Yo creo que allí más nos lo responden quienes analizan la cultura, analizan la sociedad, pero sobre todo quienes podemos hacer ese análisis desde la perspectiva de Dios. No has hecho una pregunta fácil, es una pregunta muy compleja. Yo creo que no hay una sola respuesta. Agrego esto que yo considero, pero como ves, no resuelve toda la profundidad de tu pregunta, Jorge. Muchas Muy bien. gracias. Sí, está para que discernamos esa respuesta, ¿no? No, solamente un último aporte breve. Doctor Reinaldo. Dunia quiere hacer una pregunta para darle oportunidad a todos que puedan participar. Creo que se animaron. Pastora Dunia y después el pastor Sergio creo que solicitó también la palabra. Yo también, pastor. Ok, el pastor Oscar también, en ese orden. Yo tengo mucha preocupación por la juventud en este momento. De pronto como iglesia estamos orando, estamos haciendo discipulado, utilizando las herramientas virtuales que se necesitan en este momento para poder mantener la comunicación, las redes sociales que sabemos que son muy usadas por los jóvenes. Pero sí me gustaría de pronto escuchar de parte suya de qué manera podemos influenciar más fuertemente, porque yo los veo a los jóvenes muy indiferentes, casi que en un estado de negación con lo que está sucediendo en este momento, y a nivel espiritual como con una tendencia, como un enfriamiento. Sí. Y mira, estás planteando allí, yo creo que una inquietud que todos compartimos. En Colombia, en Argentina, aquí en Costa Rica, yo creo que estás expresando lo que muchos más estamos expresando. Y otra cosa es que esto no comenzó con la pandemia. Ese giro en la forma de entender la fe de esta generación ya venía desde hace un tiempo. Esta generación expuesta a la virtualidad, expuesta a lo que llaman la posmodernidad, estaba entendiendo fe de una manera distinta y muy desanimados frente al modelo tradicional que nosotros hemos tenido. Entonces yo solamente te sugiero unos 2 asuntos. No es respuesta a la pregunta porque la respuesta requeriría mucho más tiempo, pero pongo 2 asuntos como para tenerlos en cuenta. La iglesia necesita también preguntarse si el modelo de ministerio que estamos haciendo, el formato de culto que estamos presentando, la teología que estamos enseñando, las formas como entendemos derechos, entendemos ética, es la forma que responde a las grandes inquietudes y necesidades de la juventud de hoy. Y te digo, por experiencia en mi casa, yo tengo una hija médica de 29 años, uno que está terminando economía este año de 22. Pienso que los formatos de la iglesia no responden a esos cuestionamientos que ellos hacen. La iglesia está unos 20 años atrás más o menos y yo ahí me siento muy cómodo. Yo no tengo problema con el formato, pero estos muchachos tienen otro ritmo de tiempo, otro ritmo de comunicación, otra forma de entender sociedad, de entender diversidad, de entender política. Entonces creo que la pregunta es, ¿qué hacemos con los jóvenes, pero también qué hacemos con la iglesia? Y viene la segunda. La segunda es,
Aprovechemos el confinamiento o la cuarentena para escuchar más a la gente de la iglesia. Zoom nos da la oportunidad de abrir el micrófono y escucharnos. En el templo la gente no siempre es escuchada. Pues aprovechemos estas plataformas para ver cómo escuchamos más a la juventud. Por ejemplo, lanzar la pregunta en un estudio bíblico. ¿Ustedes cómo se han sentido? Queremos tener una conversación con la juventud de la iglesia. ¿Qué ha estado pasando? ¿Qué ha sido lo más difícil para usted? Oírlos. Y después agregar la pregunta, ¿cómo pudiera la iglesia ayudar en esa situación que están viviendo? Lo mismo habría que hacer con ancianos y con adultos. Pero como preguntas por los jóvenes, que es un sector que a mí me interesa mucho, pues sería el momento para abrir la pregunta. Ahí estaríamos haciendo ejercicio de discernimiento, preguntándonos qué iglesia hemos sido y si la cuarentena no nos daría la oportunidad de ser una iglesia con algunos cambios. Son sugerencias que doy, ¿no? Lo único. Muy bien. Una contrapregunta. Cuando usted habla de cambios, ¿qué cambios propondría a nivel de lo que es el formato del servicio, pensando en los jóvenes? Sí. Bueno, lo que se me ocurre ahora, yo creo que hay que cambiar, bueno, cambiar no, y más hay que cambiar, no todos tienen que cambiar igual, pero algunas cosas que yo observo en el medio donde me muevo. El tiempo que dedicamos al culto. Nosotros venimos de una tradición de 2 horas o 2 horas y media. Preguntémosle a los jóvenes, para ellos ese formato, ¿cómo resulta? A la mayoría a quienes les he preguntado, para ellos un culto de 2 horas y media no tiene mucho sentido. Hay unos para quienes sí lo tiene, pero estoy diciendo preguntemos eso. Preguntemos el enfoque de los sermones. ¿El modelo de sermón tradicional es el modelo que más les comunica? ¿Podríamos involucrar otros medios de comunicación como redes sociales para tratar el texto bíblico del domingo? La distribución del tiempo en el culto, ¿ustedes cómo lo harían? Esto para hablar solamente del momento de celebración dominical, ¿no? Unas cosas más de fondo sería la teología. Creo que las iglesias están frente a un gran desafío de revisar su teología. Teología de la evangelización, teología de la sociedad, ¿sí? Teología política. ¿Cómo logramos comunicar fe en una sociedad que tiene, por cierto, unos condicionamientos y unas expectativas que a veces la iglesia no necesariamente responde? Yo pienso que la iglesia de hoy está respondiendo a las preguntas de hace 20 años. Pero esto solamente para provocar, ¿no? Pero creo que siempre va a ayudar mucho el diálogo con los jóvenes. Voy a cerrar la ventana porque hay alguien por ahí arreglando el patio y hace mucha bulla. Ok, muy bien, démosle la oportunidad entonces a otro. En su orden, el pastor Sergio, creo, y el pastor Oscar, dos preguntas más. Pastor, perdón, un paréntesis aquí aprovechando lo de Dunia y el aporte que está haciendo el pastor Harold Segura. Es cuestión como de mirar, revisar o modernizar la cosmovisión entonces en las diferentes áreas, la cosmovisión que tienen los jóvenes, los ancianos, los adultos, los maestros. Es cuestión casi de cosmovisión. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y mira, a mí me dejó muy alarmado. Me dejó muy alarmado. Ya el vecino parece que terminó de cortar el paso. Ahora es el loro. Ahora es el loro. Pero es el loro de Barranquilla. Sí, correcto. Les digo algo. A mí me alarmó mucho una investigación que hicieron con Juventud Evangélica en Estados Unidos. El libro está en español ahora. Miren el título. El título es Nos perdieron. Nos perdieron. Usted lo puede buscar porque está en la red. Una investigación que se hizo hace un tiempo en Estados Unidos con la Juventud Evangélica.
La situación en Estados Unidos es crítica con la juventud. En iglesia presbiteriana, iglesia metodista, iglesia bautista, anglicana, bautista y metodista, que han sido las mayorías en Estados Unidos. Hay una deserción alarmante de parte de la juventud. Las vocaciones. Entonces, hace ministerio y todo esto. Entonces, hacen una investigación y ahí viene el resultado en este libro que se llama Nos perdieron. Valdría leerlo. Es un contexto diferente, pero pudiéramos dialogar entre la situación que ha pasado allá y la que está pasando aquí, que es distinta. Es distinta y mucho más distinta a la de Europa, donde hay una crisis de religión para todas las generaciones. Pero esas lecturas nos pudieran ayudar a levantar preguntas entre nosotros. Muy bien, sigamos en el orden. Pastor Sergio, por favor, y luego el Pastor Oscar, para darle oportunidad también. Ok, bueno, la pregunta mía va encaminada un poquito a la parte pastoral ministerial, en cuanto a lo que tiene que ver nuestros modelos de oración, nuestros modelos de predicación, nuestros modelos de pastoreo. Porque en este tiempo de pandemia, de pronto tendemos simplemente a responder a la pregunta ¿por qué? Y no para qué. Entonces, a veces esa respuesta del por qué nos lleva de pronto a ser desafinados en la manera como estamos orando, en la manera como estamos predicando, en la manera como estamos pastoreando a las personas. No sé, en ese sentido, ¿qué nos puede decir algo? Sabes que no te escuché muy bien, Sergio. No se escucha. Estaba muy bajita tu voz. Sí, acercar un poquito Voy a más el acercarme más, micrófono. no sé si ahí me escuchan mejor. Sí, sí. Ahí me escuchan Ahí está mejor. Bueno. Ahí está mejor. Decía que de pronto cuando ya escuchamos esta parte de discernimiento, creo que responde más a la pregunta, no tanto el por qué, sino el para qué. O sea, ¿para qué me está pasando esto? ¿Para qué me está pasando esto? Y eso lleva a cambio en nuestra vida. Entonces, ¿en qué sentido podrían cambiar los modelos de mensajes, los modelos de oración y los modelos de pastorear a la iglesia? Porque a veces estamos respondiendo al por qué con nuestro modelo de mensaje, nuestro modelo de oración o nuestro modelo de pastoreado. Es decir, estamos de pronto tratando de, en el sentido de predicación, de pronto centrándonos en consolar a la gente, en darle aliento, que no está mal, pero entonces no estamos respondiendo a la pregunta ¿para qué está pasando esto? En el sentido, digamos, de los mensajes. ¿Qué tipo de mensaje? ¿Qué tipo de oración? ¿Qué tipo de pastoral nosotros debemos tener en cuenta para responder a esa pregunta del para qué? No sé si me explico. Sí, Sergio. Yo creo que ahí estás en la pregunta ofreciéndonos la respuesta. Precisamente debe ser un modelo de iglesia que responde al para qué. Debe ser un mensaje que responda al para qué, que encuentre los sentidos desde la voluntad de Dios para vivir las situaciones que estamos viviendo ahora, en cuarentena o cuando sea. Por lo general hemos tenido un mensaje más dirigido al por qué, incluso al qué dice el texto, pero de allí a veces no pasamos. Entonces creo que esta experiencia que estamos viviendo ahora pudiera hacernos pensar en la importancia que tiene el para qué vivimos las situaciones felices o tristes que vivimos. Porque al fin y al cabo el evangelio a lo que responde es al para qué de la vida, al sentido más profundo. Entonces creo que un ejercicio de discernimiento con la iglesia nos va a ayudar a encontrar esos para qué, a tomar en cuenta unos para qué que nosotros no habíamos tenido en cuenta, y más en la situación post-pandemia donde se anuncian tantas limitaciones económicas, donde la solidaridad de las iglesias va a tener que ser uno de los ministerios prioritarios, donde los cambios que vienen nos ayudarían a pensar ese para qué de una manera también más contundente de como hasta ahora la hemos hecho. Bueno, se me ocurre decirte eso, Sergio, por ahora.
Muy bien, Pastor Oscar. Oscar, qué gusto. Adelante. Gracias, Pastor. Muy contento de escucharte y de verte Bueno, y pues de igualmente, compartir Oscar. este tiempo. Igualmente, Oscar. Qué tantos alegría. años. Y darle gracias al Señor por tu vida y esta manera interesante de trazar una palabra en medio de estas circunstancias únicas y apremiantes. Muy bueno, muy bueno. Cuando respondías a Orencio, se me vino a la mente el texto en 1 Corintios 14, 26, cuando dice que pues concluimos, hermanos, que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Está ratificando lo que efectivamente tú estabas diciendo de hacer un mensaje más colectivo. Excelente. Creo que ese texto refuerza esa idea. Pero también quiero entonces referirme a que nos has puesto frente a una perspectiva del discernimiento mucho más amplia y mucho más profunda. Y agradezco a Dios por eso. Yo en esta hora en realidad he sido pellizcado por eso. No solamente la respuesta a los por qué, sino el para qué, la intención, lo que hay de fondo, y eso pues me edifica. Y pienso que también lo trazaste de una manera muy clara, que nosotros como iglesia hemos sido como una especie de iglesia burbuja, que nos hemos abstraído de las realidades de la sociedad que vivimos. Yo soy hijo de los años 70, en donde se levanta la voz evangélica a través de la teología de la liberación, y siempre me ha llamado la atención cómo la iglesia se abstrae mucho de los procesos sociales y estamos ausentes de las realidades que viven nuestras comunidades. Bueno, eso, perdona toda la parafernalia que he dicho, pero quiero preguntarte cómo conjugamos esto de que te entiendo que estamos haciendo un discernimiento, hacer como una lectura social, leer los tiempos y leer, ¿verdad? Creo que en ese sentido estás aplicando mucho la palabra discernimiento. ¿Y qué tiene que ver también lo de discernir los espíritus? Cuando la palabra de Dios habla de discernir los espíritus, ¿cómo encaja eso dentro de la perspectiva que nos estás dando del discernimiento? Sí. Muchas gracias, Oscar. Y siempre un gusto verte. Creo que nos vimos hace unos 3 años en Bogotá. Sí, claro. En la casa de la denominación. Sí, bueno, siempre mi aprecio y mi respeto por tu ministerio también. A ver, te digo. A ver, digamos lo siguiente. Discernir viene de un término latino que significa discernere. Vamos a ver. Es algo que entienden muy bien los campesinos. Cernere, cernir. Sí, de ahí viene del español cernir. Exacto, lo que hacen con el café. Pones los granos en el cernidor. Un sedazo. El sedazo, eso, Horacio, gracias. Es el sedazo. De ahí viene el origen de la palabra discernir. Es el sedazo que pones para que pase lo que no sirve y quede lo que sirve. Eso se aplica en general a muchas áreas. Estás trayendo un área que es el área espiritual. Entonces yo pudiera decir que ahí se aplica lo mismo de el cernidor. ¿Cómo dijiste, Horacio? Sedazo, cernir, el sedazo, colar. hay que poner el sedazo. Por ejemplo, si estamos frente a una persona en consejería, necesito el discernimiento de espíritus
de manera individual frente a un caso que me está presentando. Que Dios me dé discernimiento para no creer todo lo que me está diciendo, pero para creer lo que yo necesito reconocer, porque ya sabes que en cualquier situación, por ejemplo, si es matrimonial y estás escuchando solamente al esposo, necesita uno discernimiento para ese tipo de consejería. A lo mejor lo que te está diciendo es una parte de la verdad. A lo mejor la otra no la vas a conocer. ¿Qué se requiere? Compasión, escucha atenta, pero discernir. Discernir. Ahí hay un discernimiento de tipo personal. Pero cuando estamos hablando frente a una pandemia, estamos hablando de un discernimiento que incluye aspectos económicos, sociales, políticos, culturales. Entonces allí estoy no frente a un discernimiento individual, sino a un discernimiento global. Pero se mueve con el mismo sedazo. Ahora, seguramente me estás preguntando por la interpretación más pentecostal que ha tenido el don de discernimiento, que es discernir los espíritus malignos. Para las teologías que piensan que a las personas les entran espíritus que los destruyen, ahí hay que poner también el mismo sedazo. Otras teologías piensan que en la cultura hay espíritus estructurales que no se mueven ya en lo individual, sino en la gran estructura, que hay pecados estructurales, que la injusticia es un demonio, que la desigualdad es un demonio que hay que expulsar, que la exclusión hacia personas más adultas, la falta de atención médica son demonios estructurales contra los que tenemos que luchar. Pero ahí, Oscar, sí hay como muchas posibilidades de interpretación, ¿no? Pero bajo la teología que sea, se aplica el concepto del sedazo. Por ahí entró alguien con el micrófono abierto. A ver, no sé, Oscar, si esto ayuda un poquito. Como ves, no intento cerrar la pregunta, sino aportar algo para que queden abiertas otras posibilidades de responder a eso que estás planteando, ¿no? No, sí, está bien. Gracias. Sí. Gracias, El asunto, pastor. Oscar, es no cerrar discernimiento a solamente un aspecto. Hay individual, hay colectivo, hay global, hay espiritual, hay social. Abrámoslo, porque creo que el posible error sería reducirlo solo a uno. Teología de la liberación entra solamente en el discernimiento de estructuras sociales. Teología pentecostal solo en el discernimiento de espíritus demoníacos. Mire, inclúyalo todo, como lo hizo Jesús. Le dice al espíritu sal, pero le dice a Herodes, díganle a esa zorra. O sea, hay multiplicidad de opciones para anunciar el reino y proclamar la vida abundante. Allí donde hay muerte, hay destrucción, dice Juan. Allí donde hay destrucción, es el enemigo el que actúa, ya sea estructura individual, estructura colectiva o estructura global. Entonces lo pondría en ese aspecto. Muchas gracias, pastor. Muchas Muy gracias. bien, pastor. Sí, Muy muchas bien, gracias. pastor Harold. No queremos, pastor Harold, abusar de su tiempo, del tiempo del pastor Alberto Propechú. Ha sido un tiempo fructífero. ¿Hay alguien que está pidiendo la palabra por allí? Yo también quiero dar un aporte, pastor Reinaldo. Ok, pastor Harold, brevemente. Bueno, Sí, vamos. a mi tocayo Harold, le mando un saludo. Adelante, sí, cómo no. De Galapa. Esto me ha llamado mucho la atención de discernir, y sobre todo el libro que usted nos estaba hablando sobre nos perdieron nuestra juventud, y lo que aportaba la Madre Dunia de nuestra juventud, que hoy en día no están haciendo, no es tan atractivo nuestro modelo de culto, aún de mensaje. Y yo me gustaría, como comunidad, como usted decía, pastor Jaro, discernir como comunidad.
estos tiempos, este encierro, esa pandemia, que nosotros como Iglesia Bautista, cómo podemos nosotros discernir como pastores, qué cambios tenemos que hacer en nuestro modelo de culto. Usted decía nuestra teología. Sería bueno que nosotros podamos orar y como pastores pensar y entre nosotros hablar sobre este tema. ¿Qué hacer como Iglesia Bautista y cómo enfrentar y cómo ganar esta generación que también la estamos perdiendo porque nuestro modelo no es atractivo para ellos? Es muy difícil que estos jóvenes duren 2 horas y media en un culto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me gustaría, Pastor Reinaldo, nuestro presidente, que así como nos trajo el Pastor Harold, podamos traer otras personas que nos ayuden a pensar, nos ayuden a generar ideas, cómo ganar a esta juventud, cómo usar los medios que nos está brindando nuestra sociedad para ganar a esta juventud, de podernos comunicar. Yo estaba pensando hacer una reunión con nuestros jóvenes de nuestra iglesia para que ellos me ayudaran a mí como pastor de cómo poder yo usar las redes. Yo estoy muy limitado en cuanto a eso. ¿Qué hacemos en nuestra juventud, en sus ideas, en sus conocimientos? ¿Qué hacemos y cómo podemos enfrentar esta situación como iglesia? Llegar a aquellas personas que no hemos podido llegar. Entonces yo propongo, para terminar, que como pastores bautistas podamos orar, discernir, hablar, conversar. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué personas podemos invitar para que nos ayude a poder tener idea y discernir? Por ahí el ministerio de Pastor Lucas Ley, que trabaja mucho con los jóvenes y situaciones juveniles. Sería bueno también leer o invitarlos para que él nos ayude, porque no quiero perder nuestra juventud. No queremos, porque ya nosotros llegamos, ya estamos ganados, llega un momento, vamos a envejecer y vamos a morir. Y vamos a quedar la iglesia vacía porque la juventud no está con nosotros. Sí. Bueno, gracias, tocayo. Y saludos para la iglesia en Galapa. Hace ya muchos años que no paso por allí. Bueno, aquí ¿El campamento sigue allá? Sí, señor. Ah, bueno. Muy lindo, muy precioso. Me imagino, me imagino. Invito a comer mango por acá. Claro que sí, mango dulce. Muy bien, muy bien. Mango Pastor mango. Harold. Sí. Pastor Harold, Pastor Alberto, muchísimas gracias. Quisiéramos, este asunto se puso como bueno, ¿no? Quisiéramos realmente seguir, continuar, ¿verdad? Pero queremos también ser respetuosos de su tiempo, porque sabemos que son personas con muchos compromisos. Gracias, Pastor Harold, por haber aceptado esta invitación. Realmente nos ha honrado y hemos sentido de parte del Señor una palabra refrescante, desafiante para cada uno de nuestros ministerios. Voy a pedir que Pastor Alberto se encuentre todavía conectado. Qué pena, porque yo creo que por allá son como ya mediodía largo, 1:30 por allá. Sí, estoy conectado. Ah, sí, bueno, muy bien, Pastor Alberto. El Pastor Alberto Propechuk nos va a estar acompañando el próximo lunes, presidente de la Unión Latinoamericana, ¿verdad? Entonces, de la Unión Bautista Latinoamericana. Va a ser un honor tenerlo el próximo lunes con nosotros, Pastor Alberto, y quiero pedirle entonces que sea usted la persona que nos guíe en esta oración final por este tiempo, Pastor Alberto. Amén. Señor, estamos tan, pero tan agradecidos por el ministerio de Harold y la palabra que trajo, que nos ha edificado, aclarado, bendecido. Damos gracias, Señor, por los dones que ha dado a la iglesia, porque creemos que Harold es un don para nosotros. Gracias, Señor, por su vida y su ministerio. Y rogamos, Señor, que lo que hoy hemos aprendido podamos atesorarlo para que tu reino siga avanzando, que la iglesia sea renovada, que las iglesias sigan creciendo, que no perdamos a nuestra juventud, sino que se potencie mediante tu espíritu,
pero también a través de nuestras decisiones. Por eso pedimos, Señor, tu sabiduría y tu ayuda en estos tiempos especiales. Señor, bendícenos y gracias por este tiempo tan rico, tan bendecido juntamente con Harold. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Quiero darle la oportunidad, la última oportunidad, al pastor Ernesto de Moya, creo que estaba levantando la mano, pastor Ernesto. Se durmió. No sabía que Ernesto estaba por allí. Ernesto. Manera de comunicarme porque no me oyes. Sí, estamos escuchando, pastor Ernesto. Ajá. Saludos, Harold. Saludo. Te felicito también. Me alegra mucho que tu nena ya se graduó de medicina. Sí. Y también que tienes un varón allí estudiando. Qué felicidad. Nos alegra mucho eso en realidad, porque sabemos que es parte también de nuestros ministerios tratar de hacer todo por la familia, por el hogar. Sin duda alguna es un trabajo que uno tiene que hacer, Harold, durante toda la vida, ¿no? Cuando nosotros entramos al ministerio pastoral, nuestro trabajo depende de nuestro discernimiento para poder expresar y llenar las necesidades que la iglesia tiene. Nosotros no entramos allí a la iglesia y nos paramos en un púlpito para exponer una teología que hemos recibido de los maestros, sino que tenemos que observar, en realidad, discernir profundamente la necesidad que la iglesia tiene, pero también la sociedad que genera ese entorno a la iglesia tiene en realidad, porque ahí es donde la iglesia también se encuentra, el entorno de su sociedad. Por ejemplo, tú trabajaste en San Fernando, yo trabajé en el Rodeo, dos entornos diferentes, dos mensajes posiblemente con la misma base fundamental bíblica que no es negociable, pero presentado de manera diferente porque los contextos nos exigen ese discernimiento. Y este momento, sin duda alguna, tenemos que hacerlo. En estos días, hablando con mi esposa sobre eso, me dijo, yo creo que vamos a durar un poco de tiempo solamente para buscar qué textos de la Biblia pueden llenar la necesidad. Pero tenemos que escuchar, me dijo ella, escuchar a la gente qué experiencias ha tenido durante esta situación que realmente no hemos vivido. Hemos pasado, yo he pasado por la pandemia del SIDA, la pandemia de la gripe española y otras situaciones parecidas, pero no iguales. Esta ha sido terrible en realidad. Y esta situación naturalmente nos ha movido, sobre todo el cerebro lo ha metido como una licuadora, y todos los días que oramos le preguntamos al Señor, Señor, queremos saber qué nos has querido decir en realidad frente a esta situación y para qué nos has permitido involucrarnos en esta situación, porque tenemos que tener una respuesta para la gente, para la comunidad en realidad. No podemos dejar a la gente sencillamente con el mismo mensaje que veníamos trayendo, sino que hay que llenar los vacíos existenciales con cuales nos vamos a encontrar en ese sentido después que pase todo esto en realidad. Ahora, la iglesia históricamente se ha movido así, ¿no? Se ha movido así. Yo recuerdo cuando la música, los muchachos trajeron la revolución de los grupos musicales. Esto generó en el mundo entero una situación, y sobre todo a nivel de la denominación bautista en Estados Unidos, en Europa, en muchos lugares, Latinoamérica y todas estas cosas. Sin embargo, haciendo ese discernimiento, tuvimos que darnos cuenta que teníamos que aceptar que los cambios que se querían introducir los podríamos realmente hacer dentro de unos parámetros
en los cuales todavía la iglesia podía ejercer un cierto control sobre todo esto que está, nos exigía la juventud, ¿no? Y yo pienso que este momento también el mundo nos está exigiendo algo importante. Por ejemplo, los psiquiatras se están moviendo, los psicólogos se están moviendo, los economistas se están moviendo. El mundo entero en realidad se está moviendo para todos los cambios que se avecinan y que todavía no podemos. Y la iglesia no puede sencillamente quedarse con los brazos cruzados. Tenemos también que discernir de qué manera nosotros nos vamos ahora a enfrentar a la sociedad que ya tenemos involucrada en la iglesia y a la sociedad que posiblemente vendrá a buscar del Señor. Entonces, es un trabajo dispendioso, difícil, complicado, y tenemos que hacerlo. Esa es una tarea tremenda que tenemos. Y usted que ha sido maestro de homilética, sabe que todo mensaje que nosotros debemos preparar los domingos como pastores, como predicadores, inclusive, y yo recuerdo a mi maestro también, el doctor Alan Neely, que decía eso exactamente: no vas a predicar porque tú aprendiste homilética, vas a predicar porque tienes que llenar una necesidad de la sociedad que todos los domingos enfrenta, que se llama la comunidad cristiana, en realidad. Y ese es un trabajo que nos corresponde, y yo creo que debemos orar muchísimo, como tú nos recomiendas, para decirle: Señor, de qué manera nuestra mente, nuestro conocimiento y la sabiduría que tú has puesto en nosotros como siervos del Señor, poder enfrentar. Y hablando con esto con mi esposa, nos decía: creo que vendrán domingos donde tú tendrás que sentarte con la iglesia y hacer las preguntas que tú mismo estabas diciendo. Jóvenes, ¿qué quieren ahora? ¿Cómo han enfrentado esto? ¿Qué podemos hacer nosotros para que ustedes se mantengan en el Señor en realidad y no se distancien del camino del Señor? Entonces, te agradecemos de todo corazón. Yo no tengo la obra, no tengo pero voy a tratar de buscarla. Voy a ver si el pastor Oscar me la regala. Pero de todas maneras, espero en el Señor que en realidad tu ayuda sea de gran bendición para nosotros, porque necesitamos esto. Saluda a Mariluz, a la niña, que ya es una mujer y no conocemos a tu hijo. Esperamos en el Señor que en algún momento podamos tener la bendición de conocerlo. Harold, un abrazo, Dios te bendiga. Igualmente, una alegría muy grande escucharte. Se te escucha muy bien. Gracias, Señor. Me gustaría si pudiéramos dar el anuncio, si la pastora Noemí está por allí, de el Viva virtual, aprovechando que están los pastores aquí. Sé que ya estamos en el último minuto. Sí, correcto. Bueno, sí, no, me parece bien, dentro del orden. Pastor Ernesto, el material se lo hacemos llegar por internet, creo que ya usted lo tiene, me está comentando mi esposa acá. Un excelente material, y prepárese y lea el capítulo del pastor Alberto Procochú, que nos va a acompañar el próximo lunes para tener esa posibilidad de intervenir. Mándame por escrito el apellido del argentino, porque de pronto, no sé, digo una mala palabra por ahí. Ah, bueno, listo. Yo se lo mando deletreado. Les recuento, yo tuve que repetirlo varias veces para poder pronunciarlo bien, Pastor Alberto, con su disculpa. Correcto. Sí, Pastora Noemí se encuentra por allí cerca para que podamos aprovechar entonces. Bendiciones, un abrazo, Harold, bendiciones. Qué gusto. Gusto en oírte y muy buen tema, muchas gracias, muy buena reflexión que nos pellizca a todos. Sin duda alguna, si ya nosotros... En cuanto al IVIVA virtual, ya lo tenemos en plataforma, ya firmamos el convenio con Pablo Moreno, rector de la Universidad Bautista, entonces está todo para que próximamente estemos arrancando IVIVA virtual. En este tiempo de pandemia, pues entonces esperamos que también diferentes cursos podamos pasar por la plataforma de la DBC. Hay que entrar al link. Vamos a estar enviando el link directamente a todos los pastores también y publicándolas en los diferentes grupos, ¿cierto? Es importante que también nuestros plantadores puedan capacitarse. Los bautistas siempre nos hemos caracterizado por trazar bien la palabra de verdad. Temo que de pronto eso se ha ido perdiendo poco a poco.
Entonces vamos a retomar nuevamente nuestros institutos bíblicos y como dijo Pablo ayer, ya tenemos en 5 o 6 ciudades en este periodo, Dios nos dio la bendición de activar esta parte. Pero también ahora entonces tenemos el IVIVA virtual. Quiero animarlos a todos. El título va a ser reconocido por la Unibautista, entonces, y si usted después quiere seguir con la Unibautista, esos créditos le van a servir. Así que animamos a todos los siervos del Señor que animen a los líderes de sus iglesias también y que cada día podamos tener mejores herramientas y una mejor capacitación para afrontar estos nuevos tiempos. Que el Señor les bendiga a todos. Un abrazo a todos. Me alegró mucho poderlos ver y nuevamente, Harold, saludes de Abraham y también que la gracia y el amor de Dios esté sobre tu vida. Así sea, Noemí, qué gran gusto poderte saludar. Un abrazo también para Abraham y para todos. De verdad que ha sido una alegría poderles reencontrar. Los mejores recuerdos de todos a quienes he conocido antes. Mi gratitud por siempre a la DBC, a quien me pertenezco, y al pueblo bautista colombiano. Una bendición y que Dios les cuide y les bendiga en este tiempo. Amén. Muy bien, Pastor Harold. Bendiciones, Pastor Alberto, pastores de la Federación. Gracias por su presencia, por haber aceptado la invitación. Los esperamos el próximo lunes, 10 de la mañana. Va a ser un tiempo de reflexión, de mucha comunión y oración. Bendiciones a todos, pastores. Dios les guarde en este día.